Eh, bueno, siendo las 6:10 de la noche, vamos a dar inicio a nuestra reunión cultural de SESIMIN, programada para hoy 26 de octubre a las 6 de la tarde. Como todos sabemos, el último martes de cada mes corresponde a un tema político. Por eso, hoy tenemos como invitado especial al doctor Jorge Enrique Robledo con un tema muy interesante que se ha denominado Salidas a la Crisis Nacional. Nos va a hacer la moderación de la reunión el doctor Ricaurte Lozada, conocido por todos nosotros porque ya en varias ocasiones ha estado hablándonos de temas muy interesantes. Me voy a permitir leer la hoja de vida del currículum vitae del doctor Jorge Enrique Robledo. Él es arquitecto egresado de la Universidad de los Andes. Ha sido 26 años profesor de tiempo completo de la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Manizales. Voy a leer las distinciones que tiene de la Universidad Nacional. Profesor titular, medalla al mérito, maestro universitario, orden Gerardo Molina y otras distinciones. Él ha publicado una docena de libros sobre diferentes temas. Ha publicado 1.200 artículos en el periódico La Patria. Premio Nacional de Arquitectura en Teoría, Historia y Crítica. Como senador, ha realizado 150 debates de control político. Por encuesta, 2.500 líderes de opinión lo han elegido 9 años consecutivos como el mejor senador de Colombia. Una excelente hoja de vida. Quiero cederle la palabra al doctor Ricaurte Lozada para que nos cuente un poquitico cómo va a ser la logística o la mecánica de esta reunión, y de ahí le pasamos la palabra al doctor Robledo. Nuevamente, doctor Robledo, muchas gracias por estar en este grupo y sé que vamos a aprender mucho de lo que usted hoy nos va a contar. Ricaurte, gracias por el contacto con el doctor Robledo y tienes la palabra. Gracias, Jorge. Ante todo, un honor moderar esta reunión y agradecer a SESIMIN por darle la oportunidad de expresar unas ideas a un excelente candidato a la presidencia de Colombia. Yo voy a sugerirles que en primer lugar hago una muy breve introducción sobre el tema, luego hablará con el tiempo que lo considere necesario, 30, 40 minutos, algo así, el doctor Jorge Enrique Robledo, y luego con unas intervenciones muy breves y unas preguntas de los participantes, cerraremos el evento luego de unas respuestas del invitado. SESIMIN es una organización que hace reuniones, doctor Robledo, científicas y culturales, y que reúne a importantes pensadores y profesionales. Por eso este es un grupo selecto sobre el cual usted ha escogido un tema que no podría ser más importante, o mejor, que podría haber pocos de suma importancia como este: las salidas a la crisis nacional. Yo quiero plantearle, doctor Robledo, 3 temas centrales sobre los cuales
en su disertación quisiéramos saber su opinión. El primero, ¿cómo hacer para, o mejor, qué debe contener en lo fundamental el gran acuerdo nacional que requiere este país? Como el tema de la justicia, de la descentralización, de la corrupción, del modelo económico social propio y los que usted considere los más prioritarios. Segundo gran tema, ¿cuál debe ser el candidato o candidata o el equipo más adecuado para lograr ese acuerdo? En otras palabras, ¿quién debe ser el presidente? Y todos los colombianos sabemos que las opciones son tres: o la derecha, representada esencialmente por el señor expresidente Uribe, por el actual presidente, con el desgaste del gobierno y de los muchos años que lleva en el poder el Centro Democrático. O la izquierda, que causa mucha preocupación, del pacto histórico, o el de la coalición de la esperanza, donde usted se encuentra, que podría ser el punto de equilibrio para buscar algo así como de lo más importante, de lo más necesario que requiere Colombia, que es el entendimiento, que es la lucha contra la necesaria polarización que se hace con la política, pero que debe ser justamente limitada por los líderes. Y una tercera gran pregunta: ¿mediante qué mecanismo conseguir la efectivización de ese gran acuerdo nacional que requiere este país? Pero mire, doctor Robledo, hay algo que nos preocupa y con eso, a eso limito esta presentación muy introductoria. La posición que debiera tener Colombia frente a la comunidad internacional en relación con los problemas globales. El del narcotráfico, que está muy sobre el tapete a raíz de la captura del señor Otoniel. El calentamiento global, que está muy sobre el tapete también a raíz de la cumbre que viene en relación con el tema ambiental. Excúseme que me haya extendido un poco en hacerle estas consideraciones sobre las cuales este auditorio y Colombia requieren respuestas, y usted es un colombiano de los más capaces y de los más adecuados para darla. En nombre de SECIMIN, me es grato moderar esta reunión y ofrecerle el uso de la palabra al doctor Jorge Enrique Robledo. Muchas gracias, doctor Ricaurte Lozada. Muchísimas gracias por esta invitación. Al doctor Jorge Ramírez también mis agradecimientos. A SECIMIN, por supuesto, que también, y a todos quienes nos acompañan, señores y señoras, esta noche, muchísimas gracias. La primera cosa que hay que resolver siempre en todas las elecciones, y aquí se nos viene una campaña electoral a todos, si el país se debe inclinar por el continuismo o por el cambio. Esa es, digamos, más o menos la base de todas las campañas electorales. Escoger, o se continúa pues con lo que hay o con cosas muy parecidas a lo que hay, o hay virajes de cierta importancia o muy grandes, dependiendo pues del punto de vista en relación con lo que sucede. Yo soy de los que pienso que Colombia necesita cambios de importancia.
O sea, que el continuismo sería un verdadero desastre, pues porque lo que estamos es en una situación supremamente mala. Yo no voy a, digamos, a disminuir la gravedad de lo que está pasando, que se puede ilustrar de muchas maneras, pero me voy a centrar en un aspecto o en dos o tres aspectos que me permiten centrar, intentar encontrar cuál es la causa principal de la crisis nacional. Siempre que hay una enfermedad y una crisis es una enfermedad, hay que hacer esfuerzos por encontrar la causa principal. Si uno va donde el médico con un cáncer y una gripa y el médico le diagnostica gripa, seguro que lo mata el cáncer. Entonces aquí se vuelve muy importante determinar, bueno, cuáles son los problemas principales para los muchos sufrimientos ciudadanos. Y entonces empiezo por señalar digamos, el gran dolor social que tenemos y cómo está vinculado a las causas últimas de este drama que estamos viviendo. Voy a dar entonces unas cifras que seguramente ustedes conocen. Antes de la pandemia, teníamos en Colombia 12 millones de personas que queriendo trabajar no podían trabajar. 12 millones. 5 millones de colombianos se fueron en los últimos años hacia el exterior a trabajar porque no consiguieron trabajo en Colombia. Para ese momento, bastante más de la mitad de quienes sí tenían empleo en Colombia estaban en la informalidad. En casi todos los casos, una informalidad con ingresos y trabajos precarios y de bajísima productividad, o sea, casi que ausencia cierta de creación de riqueza. Esto, a mi juicio, ilustra muy bien el drama social que hay. Hoy acabo de reenviar una estadística que está circulando del DANE sobre el hambre que hay en los hogares de Colombia. Y es inaudito el número de familias colombianas que hoy no está haciendo ni siquiera 3 comidas al día. En Barranquilla esa cifra sube hasta el 67%. O sea, esto es una catástrofe social. Que los medios hablen poco de esto, pues bueno, no le quita gravedad a lo que está sucediendo. Y este desempleo y esta pobreza, a mi juicio, es la base de todos nuestros problemas. O sea, si un país no resuelve esto, no resuelve nada. Pues porque de aquí es obvio que se dan todo tipo de consecuencias indeseables. Ahora, para mostrar que no es solo un problema de los desempleados, porque yo me imagino que si estamos aquí reunidos es porque nos ha ido más o menos bien en la vida y seguramente hemos contado con unos ingresos buenos o por lo menos satisfactorios, respetables. Pero para mostrar que el problema del desempleo no es solo un problema de los desempleados, voy entonces a hacer una relación que normalmente no se hace. En mi oficina hicieron un ejercicio puramente matemático, no se trata de hacer demagogia. Si esos 12 millones, olvidémonos de los 5 millones en el exterior y de los informales, si esos 12 millones que queriendo trabajar no pueden trabajar, pudieran trabajar, habría que crear en Colombia 240.000 empresas de 50 trabajadores cada uno. Y si esos compatriotas, esos 12 millones, pudieran trabajar y ganaran un salario mínimo, habría que pagarles 144 billones de pesos al año. Imagínense cuántas empresas más y cuántos empleos más habría que crear en Colombia para satisfacer la capacidad de compra de esos 12 billones, de esos 12 millones de compatriotas. ¿Esto para qué lo estoy diciendo? Para resaltar una cosa que se soslaya en Colombia. Esto lo que prueba es la inmensa crisis o el fracaso, diría yo, de la economía empresarial colombiana. Yo les digo a mis amigos empresarios, que tengo muchos, cuando vean un desempleo está bien sentir dolor por el drama de esa familia, pero háganse una pregunta, ¿y ese desempleado por qué no está trabajando conmigo? O sea, ese desempleado, ¿por qué no está ayudando a construir empleo y desarrollo, industria, agro, comercio, transporte, lo que sea? Si se sabe además que la base, o mejor, la base no, si se sabe que toda riqueza, absolutamente toda riqueza proviene del trabajo simple y del complejo, pero del trabajo. Entonces nosotros estamos sufriendo por el principal problema que puede sufrir un país, que es que a su gente el modelo económico no le permite trabajar. No nos permiten trabajar. Imagínense ustedes una situación en su familia
una familia de cualquiera de ustedes de 10 personas, imaginémoslos, y que llegara a una especie de orden de alguna parte que dijera, no, es que en esta familia solo pueden trabajar 20, perdón, solo pueden trabajar 2, el 20% de 10. Eso es lo que estamos padeciendo. O sea, la parte formal de la economía colombiana somos por ahí el 20%, que somos más o menos los que cotizamos para pensiones. Eso, pues la cifra varía un poquito, pero no pasa de ahí. O sea, ¿esto qué es lo que nos está diciendo también? Que este es un país terriblemente premoderno. Premoderno. Les voy a dar una cifra que es, pues, contundente. Antes de la pandemia, todos estos son datos antes de la pandemia, porque ahora se inventaron el cuento de que todo iba muy bien, pero que la pandemia lo dañó. Producto por habitante de Colombia, $6.500. Producto por habitante de Estados Unidos, $65.000. Producto por habitante de los países europeos en general, de $35.000 hacia arriba, 40, 50, $60.000. Este es nuestro problema. Si este problema no lo resolvemos, no resolvemos nada. Y si seguimos comparando con esos países desarrollados, ¿qué tenemos? Ellos con estos productos que ya he mencionado, por habitante. Ellos en la cúspide de la ciencia y nosotros en el absoluto subdesarrollo científico y tecnológico. Y el conocimiento es la base del progreso de todo trabajo. Es el conocimiento lo que hace que el trabajo rinda más o rinda menos. Y nosotros aquí renunciamos a la ciencia como instrumento del desarrollo. Desempleo nuestro disparado y el de ellos mucho menor. Informalidad ya casi inexistente y la nuestra pues por las nubes. Formalidad de la economía, pues la nuestra llena de informalidad, la de ellos es una cosa completamente distinta. Y podría seguir haciendo comparaciones y contrastes. Este es nuestro problema. Entonces yo he venido sosteniendo una cosa y lo he escrito en varios artículos. No hay un solo capitalismo en el mundo. Hay por lo menos dos. O sea, este es un debate en el seno de la economía de mercado. Y este es el debate que hay que hacer. ¿Por qué nuestra economía de mercado es tan subdesarrollada, tan atrasada, tan incapaz de resolver los problemas nacionales? ¿Dónde está la causa de ese problema? ¿Será como dicen algunos que es un problema de raza, que es que somos brutos y etcétera? ¿Que nos fallan la genética? Yo en eso no creo. Y de esto se deriva una cosa que es obvia. Si somos 10 veces menos productivos que Estados Unidos, pues tenemos gasto público por habitante 10 veces menor también. Sí, es obvio. Entonces dice un amigo mío que es muy incisivo, Jorge Gómez, dice que es que queremos calles como las europeas, pero con pobreza africana. Este, a mi juicio, es el problema principal del país. Pero de esto sale otro debate, que es bien interesante. ¿Somos un país en vías de desarrollo o un país preso del subdesarrollo? O sea, nosotros algún día nos vamos a parecer a Estados Unidos, a Europa, o ese camino nos ha sido negado. Yo les cuento esto. Cuando yo tenía 15 años, en alguna comida, siendo un muchacho de colegio, terminé compartiendo con un europeo que estaba ahí. Entonces yo dije, es que este es un país muy subdesarrollado. Y el europeo me recriminó. Estamos hablando de una cosa, digamos, de hace 60 años, más. Entonces el europeo me dijo, no, Jorge Enrique, este es un país en vía de desarrollo. Tenga paciencia. Esté seguro que ustedes se van a desarrollar como nosotros los europeos. Bueno, en eso terminó la conversación. Después en la universidad, en 1971, yo este año estoy cumpliendo 50 años de haber tomado la decisión de estar en estas luchas. Y tuve una controversia con un profesor. Entonces yo le volví a hablar del subdesarrollo. Él me dijo, no, en vías de desarrollo y tenga tranquilidad, Robledo, que este país se va a desarrollar. Bueno, eso me lo dijo hace 50 años. En 1990 nos dijeron que sí, que el país estaba muy subdesarrollado y que entonces había que desarrollarlo y que para eso era la apertura y el libre comercio y las privatizaciones. Y han pasado 30 años, ¿y qué? Entonces aquí hay un debate que hay que hacer. ¿Este es un país preso del subdesarrollo o es un país en vía de desarrollo? De lo que estoy cada vez más convencido es que primero este no es un país capitalista de verdad, en el sentido estricto de la palabra. Un amigo me auxilió con una palabra que estoy usando mucho. Me dijo, no, Jorge Enrique, es que esto se llama feudocapitalismo, para que lo distingamos de los otros. Yo creo que la palabra puede ser algo imprecisa, lo que sea, pero nos sirve para ilustrar el subdesarrollo de nuestro capitalismo. Pongámosle la palabra, el nombre que le queramos poner. Y entonces he estado haciendo esta figura que yo creo que es buena.
Los países desarrollados son tigres. Y el que diga que este es en vía de desarrollo podrá decir que este es un gato y que el gato se va a volver tigre. Pero entonces yo le digo, los gatos no se vuelven tigres. No importa cuántos años pasen, primero se mueren antes de volverse tigres. Y no se vuelven tigres porque su ADN no es de tigre, sino de gato. Y yo creo que eso es lo que nos pasa a nosotros. En el modelo económico y social, nuestro ADN, el ADN, nuestro modelo económico y social es el ADN de un gato. Entonces aquí nos podemos pasar 100 años más, 200 años más, 1000 años más y no vamos a salir de esto. Yo esto lo he estudiado con mucho detalle, doctores, pero años. Yo toda mi vida estudiando esto. He estudiado con cuidado las historias de todos los países exitosos. Las dos últimas, China y Corea, que eran más atrasados que Colombia en 1950. Más atrasados que Colombia. Y miren ustedes dónde van. ¿Qué pasó? ¿Les cambiaron los genes? ¿O simplemente una decisión de sus estados para desarrollar a sus países imitando lo que habían hecho los otros? Es que los misterios del subdesarrollo se aclararon y del atraso y de la falta del capitalismo se aclararon en la revolución industrial. Están todos los libros, cualquier libro serio que uno quiera leer le dicen cómo se desarrollan los países. Y al final consiste en una sola cosa, ¿cierto? Sí, agregar y agregar valor, agregar y agregar valor, aumentar la productividad, el trabajo, la ciencia, la tecnología, la industrialización de los países. Y eso es lo que en Colombia no hemos hecho. Y por eso estamos como estamos. Entonces la discusión es, ¿vamos a romper con eso? ¿O vamos a seguir con el cuento de que es que aquí hay que tener paciencia y que este es un país en vía de desarrollo y que se va a desarrollar solito? O sea, aquí todo el día se hace demagogia en los grandes centros de pensamiento sobre las maravillas del desarrollo científico y de la humanidad. Y todo el día se habla de los computadores y la cuarta revolución industrial y no nos van a hablar de la quinta. Y aquí no hemos hecho ni la primera. Es bochornoso lo que tenemos en Colombia en subdesarrollo. Bueno, ¿y esto por qué nos ha sucedido? Bueno, se han aplicado todas las fórmulas de los últimos 30 años. Cuando empezó la apertura de César Gaviria en 1990, aquí hubo unos cuantos que dijimos que eso iba a ser un desastre. Bueno, lo dije yo, pero a mí nadie tenía por qué ponerme cuidado, yo era un profesor en la universidad. Pero también lo dijo Abdón Espinosa Valderrama y lo dijo Edgar Gutiérrez Castro, el ministro de Hacienda liberales. Y Antonio Álvarez Restrepo y Samuel Hoyos Arango, conservadores. Y otra mucha gente advirtió que esto no iba a funcionar. Bueno, se ha hecho lo que quisiera. Entonces, ¿qué nos dijeron? Que cómo nos íbamos a desarrollar. Uno, deuda externa. Que había plata en el mundo de sobra para desarrollarnos. Bueno, llevamos en 160.000 millones de dólares y ahí seguimos presos del subdesarrollo. Que nos iba a salvar la inversión extranjera. Entre deuda e inversión extranjera tenemos como 400.000 millones de dólares. Y ahí seguimos en el mismo subdesarrollo. Y a mí el ministro que negoció el TLC con Estados Unidos me dijo, no, senador, es que ¿por qué hay que producir comida ni nada? Si uno tiene petróleo y tiene carbón, con eso resuelve todos sus problemas. Y además nos ganamos los subsidios, comemos la comida barata porque nos la venden subsidiada. Ahora, no es que ese ministro estuviera chiflado, es que eso se llama la doctrina de las ventajas comparativas que ningún país serio del mundo aplica. Porque lo que hacen los países serios del mundo que se han desarrollado, los países capitalistas, es que cambian las ventajas comparativas, crean sus propias ventajas. Este es, a mi juicio, el centro del debate que hay que adelantar, porque tenemos que escoger dos posibilidades. O seguimos haciendo lo mismo y seguirá pasando lo mismo, o cambiamos las cosas y es probable o seguramente pasarán cosas diferentes. Hagámosle esto una explicación política. ¿Esto por qué nos ha sucedido? Porque nos han gobernado desde siempre los mismos con las mismas, particularmente desde el Frente Nacional. Y uno puede demostrar, cualquiera que estudie esto con cuidado, verá que aquí nunca se ha intentado implantar un modelo de desarrollo. O sea, aquí lo que ha habido es un modelo de subdesarrollo. Y lo han manejado los mismos con las mismas a lo largo de todos estos años. Entre los mismos con las mismas yo puedo aceptar que hay gente confundida, pero hay otros que no están confundidos, sino que saben exactamente a qué le están jugando. Y que nos ha montado la falacia de que porque a uno le va bien, entonces al país le va bien. Y sin duda que aquí hay unos que les va de maravillas. Y hay pedazos de Colombia que parecemos al mundo desarrollado. Este chat que estamos haciendo, lo podríamos estar haciendo en París o en Tokio o en cualquier parte. Pero esto no es Colombia. Yo de aquí, de mi casa, de donde estoy, me muevo 10 cuadras y quedo en el África. Literalmente en el África. Entonces, por ejemplo, mi casa es una casa sismorresistente. Toda la estructura es de sismorresistencia, yo soy arquitecto.
Pero si me muevo 10 cuadras, no encuentro una columna en la casa de un pobre de Bogotá. El día en que aquí haya un terremoto de verdad grande en Bogotá o en Cali o en Medellín, la matanza que va a haber no tiene nombre. Ese es el feudocapitalismo del que yo hablo. Y este manejo de esta clase política que nos ha gobernado los mismos con las mismas, tiene un ingrediente que es extremadamente perverso, que es cuál es el instrumento de la corrupción, del clientelismo y la corrupción política. ¿Qué ha sido lo prevaleciente desde el Frente Nacional? Yo tengo documentos sobre eso, escrito mucho. Yo ahora a través de Ricardo les puedo mandar un conjunto de artículos míos, algunos de 1990 y de 1989, 88, antes de la apertura, y algunas cosas, y de este tema de la corrupción que les voy a hablar. Aquí cuando se creó el Frente Nacional hubo un acuerdo político y económico para mantener un modelo económico que nos mantuviera preso del subdesarrollo, y a cambio de eso a la clase política le pagaron con el derecho de poderse robar las elecciones. La puta de clientelismo y todo tipo de desvergüenza. No voy a decir que el 100% de los votos se consigan así, pero sí digo que esto es muy dominante y que cada año es peor. Ahora, esto, claro, es un problema moral y es muy doloroso que se roben la plata, pero ¿saben qué es lo peor de la corrupción política en Colombia? Es que lo mínimo en democracia, la parte básica de democracia como un método progresivo, como una manera, digamos, correcta de avanzar en el subdesarrollo, de habernos salido del feudalismo. Porque el feudalismo era la sangre azul, y aquí nos volvieron a crear una sangre azul por la vía de la corrupción electoral. Lo menos en democracia es que el que gobierna mal no lo reelige. Es más, eso funciona en la democracia empresarial. Si una junta directiva o un gerente de una empresa no lo hace bien, pierde el puesto. Bueno, esto del clientelismo, todo esto fue el sistema que se inventaron para poder gobernar de la peor manera y ganar las elecciones. O sea, para gobernar, sin mucho, para el 20% del país. Y cuando digo 20%, o sea, la parte moderna de Colombia incluyo la señora de los tintos del salario mínimo. Esa señora también está en la modernidad. O sea, la modernidad no quiere decir que todo el mundo sea rico, pero por lo menos, no sé, cotizar para pensiones, para salud, unas cosas mínimas, tener una casita, una cosa de ese corte. ¿Sí? ¿Sí? Pero es para ellos no más, para nosotros. Pero el 80% del país está en el primitivismo de una u otra manera. Pero nos ganan las elecciones todas las veces. Y las ganan como a punta de clientelismo y de corrupción y de desvergüenza. Como quieren ganar esta. Llevan todo este año recogiendo plata para comprarse los votos de las próximas elecciones. Por eso hicieron esa locura que hicieron con Ecopetrol e ISA. Eso es el colmo de la irresponsabilidad. Para conseguirse una plata para meterle a la campaña electoral. Eso es inaudito lo que está pasando. Bueno, entonces ese es el país que yo veo. Pues lo enfatizo pues, por razones obvias, por razones del tiempo. Entonces, ¿qué hay que hacer con esto? Yo estoy planteando, nosotros, cuando yo digo Dignidad, que es el partido, ustedes saben que yo me salí del polo y creamos un nuevo partido que se llama Dignidad, que tiene una característica bien interesante, es que es un partido que hace esfuerzos por representar al mismo tiempo los intereses de los asalariados, los sectores populares, los campesinos, los indígenas, las clases medias y el empresariado que está por el progreso del país. Este no es un proyecto anticapitalista, ni antiempresa privada, ni antiempresarios. Este es un proyecto para resolver el problema que ya les acabo de mencionar, salirnos del capitalismo de los $6.000. Porque si no nos salimos de aquí, ahí no hay nada que hacer. Y eso solo es posible si lo hacemos en un acuerdo nacional como el que han hecho otros países del mundo para hacer un proceso de largo plazo, porque esto aquí nadie lo arregla en 24 horas. Yo milagrero no tengo nada, ¿cierto? Pero si hay es que cambiar, o sea, esto es como un barco, ¿no? Entonces estamos así, entonces hagámosle así al barco pues para que apunte para otro lado, para que en un proceso podamos transformarlo. Ese es el acuerdo nacional que estamos proponiendo. Ese acuerdo tiene que tener un primer ingrediente, es ponernos de acuerdo de que esto está muy mal, que no le vamos a seguir metiendo mentiras al país diciendo que esto ya se va a arreglar y que tengamos paciencia y que esperemos un poquito. El primero que me lo dijo, yo tenía 15 años cuando eso, y hoy tengo 71. Después me lo dijeron cuando tenía 20 años. Me lo volvieron a decir en 1990 y nos lo dicen todos los días.
Y ahí hay varios candidatos a la presidencia que son ministros de todos estos gobiernos que nos han hecho tanto daño y se presentan como si nada. En estos días un ministro de esos que está de candidato intentó refutarme este razonamiento que yo estaba diciendo, senadores, que a usted no le gusta nada. Imagínese, en los últimos años hemos hecho 14 puentes sobre el río Magdalena. No es una mentira mía, de verdad me lo dijo así, ante un auditorio de 300 personas. Que la prueba de que esto iba muy bien era que habíamos hecho 14 puentes sobre el río Magdalena. Y lo que pasa es que a mí no me gustaba nada, no, a mí sí me gustan muchas cosas. Es más, parte de las cosas por las que hay que lo que todavía funciona, porque aquí hay cosas que son todavía la modernidad, el arroz todavía es de la modernidad y lo van a acabar. Es mejor producir leche así de sea baja productividad a que la acaben de aquí al 2026 como la quieren acabar. O sea, hasta la obra destructora no ha terminado en Colombia. Siguen presos de que el cuento que es que esto nos desarrollamos con minería y se acabó el asunto. Ustedes pueden dar una concepción económica más primitiva que a uno le digan que su país, que está construido para los siglos de los siglos, va a resolver sus problemas con un bien no renovable. Es que eso es el colmo. Eso es inaudito que a uno le digan eso. Sí, y son cosas del ABC. O sea, que el futuro de Colombia estratégico y de largo plazo consiste en producir bienes que no se pueden renovar y que se acabarán tarde o temprano. Bueno, entonces, la primera idea del acuerdo que estoy proponiendo es cuál. Pongámonos de acuerdo en que esto está mal, es lo primero, y que necesita cambios de importancia. Cambio de tipo. Bueno, primera idea. Es un cambio en el seno de la economía de mercado. No es para estatizar la economía, yo no estoy por estatizar la economía. Yo sí creo que el Estado tiene que intervenir a favor del progreso, no como interviene en Colombia contra el progreso. Porque ese cuento de que es que el Estado no funciona en los tiempos modernos es mentira. La discusión es si el Estado, al servicio de qué funciona el Estado, del desarrollo como funciona en los países desarrollados o del subdesarrollo como funciona en Colombia. Esa es la gran discusión que hay que hacer. No se actúa o no actúa. Pero repito, no voy a estatizar nada, pero sí va a haber un Estado que tiene que promover unas líneas de desarrollo. ¿Cuál es la base de este desarrollo que estoy proponiendo? Es muy simple. Es que aquí uno no tiene que inventar la bicicleta, crear fuentes de empleo y fuentes de empleo. Y enfatizo no en empleo, sino en fuentes de empleo para mandar el mensaje de que el empleo aparece allí donde hay una decisión productiva. O sea, si alguien en el agro, un campesino, un indígena, un empresario decide sembrar un lote de cualquier cosa, ahí aparecen los empleos y esa es una fuente de riqueza y de progreso. Y sin ese tipo de cosas no hay nada que hacer. O sea, es el ABC lo que hay que establecer en Colombia. Y bueno, y un conjunto de medidas para avanzar en ese ABC. Por ejemplo, hay que subir los aranceles a las importaciones de confecciones del Asia. A cuenta de que les regalamos el mercado interno. Ni siquiera tenemos un TLC que nos obligue. Hay que ver cómo se baja el costo país. O sea, estamos en un mundo global, pero Colombia no puede competir si tenemos uno de los peores costos país del mundo. O sea, que hay que ver cómo bajamos la tasa de interés y cómo los productores no están presos de los gota a gotas ni de las tarjetas de crédito. O sea, repito, estas son cosas que ya están inventadas. Entonces, producir, no estatizar la economía. ¿Sí? Un gobierno anticorrupción, pero anticorrupción de verdad. Es una vergüenza cómo se gobierna Colombia. O sea, aquí cuando llega la hora de nombrar el contralor, el procurador y el fiscal, lo que buscan los presidentes son los compinches. Que los protejan a ellos y a sus amigotes. Yo no voy a hacer eso. Es que además yo no tengo amigotes, no tengo a nadie a quien proteger. A nadie. Y voy a hacer un esfuerzo, pues, supremo para que mis colaboradores, la gente que trabaje conmigo, tenga este talante. Y el que falle 1 milímetro se va. Este es un tema que es crucial. O sea, aquí el problema de la justicia no es tanto un problema de falta de normas, y hay que cambiarlas, porque en la perversidad de los últimos años ya la corrupción es legal. Ahí sí que ese concepto ya se está manejando internacionalmente. Yo lo he venido planteando ya desde hace años. O sea, ya no es que echa la ley, echa la trampa, sino que primero diseñan la trampa y después aprueban la ley. Hay en Colombia hoy, en el mundo entero, corrupción legal, incluida la de los paraísos fiscales, es legal, por lo menos una parte.
pero eso no le quita lo corrupto. ¿O es que no hay un deber mínimo de pagar impuestos en el país donde uno se enriquece? O sea, ¿alguno de nosotros tiene algo que no tenga origen en los esfuerzos que hemos hecho los colombianos? ¿Alguien? Todos los colombianos, incluidos los desempleados y los que más sufren. Bueno, y reformas en educación, en salud. Hoy precisamente en este momento estoy mandando un documento con la propuesta de reforma educativa que estoy haciendo. ¿Sí? Hay que hacer una reforma en salud también importante, hay que hacer reformas en ambiente, hay que cuidar el medio ambiente, el problema ambiental es grave y hay que atenderlo. Bueno, y hay otras muchas cosas que hacer, por razones del tiempo voy a terminar aquí. ¿Y cuál es el instrumento de esto? En mi caso ya les dije, yo soy Dignidad, un nuevo partido que funciona con estas características. Y hemos constituido la Coalición de la Esperanza, que tiene unos acuerdos básicos. En medio de esta que yo planteaba hay una diversidad grande de todos modos. Y la idea es que en las elecciones de marzo tengamos una lista unificada al Senado y a la Cámara, de los que somos parte de la coalición. Bueno, menciono los nombres. Pues yo estoy seguro que ustedes lo saben, pero de todos modos es mi deber mencionarlos. Humberto de la Calle, Juan Manuel Galán, Juan Fernando Cristo, Sergio Fajardo, Jorge Enrique Robledo. Es probable que algún verde haga parte de este proyecto también. Esos somos los que hoy estamos en este proyecto. Y la idea es que en la elección de marzo haya una consulta entre nosotros para escoger un solo candidato a la presidencia, que sea el candidato de todos a la elección de marzo. Estamos muy optimistas en que esa candidatura puede pasar a la segunda vuelta. No es cierto. Ese es un cuento que nos han querido echar, y es que estemos condenados a repetir la tragedia del 2018. Pues un Duque, pero en cuerpo ajeno, y Gustavo Petro. No es cierto que estemos condenados a eso. Muchas cosas nos dicen que nosotros podemos ser uno de los dos en esa ecuación de la elección de junio. Y es la lucha en la que estamos. Esa es entonces la propuesta, y esto es muy en resumen lo que planteo sobre las salidas a la crisis nacional. Pero el argumento de fondo es que como estamos, esto no funciona, está súper mal y hay que hacer cambios, y sentémonos entre todos a hacer un cambio. Sí. Lo estoy planteando en todo o sea, bueno, pues se me pasaba a señalar una cosa muy importante, es un acuerdo nacional lo que yo estoy proponiendo, conformado por acuerdos parciales, pero es acuerdos de verdad. O sea, entonces, antier le hablé al Congreso de Minería, sí, que es el Congreso de la Gran Minería. Entonces les hablé, hice una entrevista de 47 minutos, yo se las mando para que la miren, donde les dije, esta es mi posición. Lo mismo le estamos diciendo a todo el mundo, a las universidades, a todo el mundo, pongámonos de acuerdo, pero pongámonos de acuerdo. Yo estoy haciendo estas propuestas, pero por supuesto que están en discusión, sobre todo sobre el qué hacer, porque el fracaso de la economía nacional, pues yo espero que en eso sea fácil ponerse de acuerdo, ¿sí? Pero el problema de qué hay que hacer, bueno, eso sí resiste muchos debates y controversias, y que hablemos de unas cosas y otras. Es verdad que hay que bajar la tasa del crédito, no, sí, no importa. O sea, entonces la electricidad puede ser de las más caras del mundo y eso no pasa nada, ni se toma ninguna medida para bajar los costos de la electricidad. Renunciamos a producir la dieta básica de la nación y eso también está bien. Es verdad que podemos vivir solo de minería y de deuda externa. O sea, hay todo un debate para hacer. Y repito, insisto en esto, no es un cambio en 24 horas ni en un gobierno, sino la idea es que ese sea un gobierno que le dé origen a una política acordada con el país de mediano y de largo plazo, que avance en la dirección correcta para en un proyecto de mediano y largo plazo ir resolviendo los problemas nacionales. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias, doctor Robledo, por... Muchas gracias a usted, doctor Jorge Enrique Robledo, por su brillante exposición. Podríamos decir que se resume de manera muy sencilla, como usted lo ha expresado. Cambio para dejar de estar presos del subdesarrollo. Y eso supone salir del pseudocapitalismo
para hacer efectivo el capitalismo. Le hago una primera pregunta para abrir el escenario de las preguntas de los participantes. Y a eso no habría que agregarle colectivización, o mejor, propiedad privada, propiedad colectiva, allí donde, por ejemplo, no sea posible la propiedad privada, para hacer que lo que tiene de muy bueno el capitalismo con lo que tiene de muy bueno el socialismo en una especie de socialdemocracia, usted que es un experto en estos temas y que ha planteado de manera muy clara los temas vitales de lo que debe ser un nuevo modelo económico. Por supuesto que entonces, salvo mejor opinión suya, formulamos unas inquietudes y unas opiniones de los participantes a efecto de que usted, mi querido doctor Jorge Enrique, la resuelva en conjunto. En consecuencia, damos la palabra al doctor José Luis Ramírez. Muchas gracias al doctor Ricaurte Lozada, Jorge, como siempre, por este espacio. Qué grato tener aquí al doctor Robledo. En mi caso personal, es casi imposible no coincidir con él en todos sus puntos. Son apreciaciones más que válidas que yo comparto. Dos preguntas, comentarios breves para el doctor Robledo. El primero, doctor Robledo, con este tema de la pandemia, cuando se inició acá en este espacio, nos acompaña hoy el doctor Diego Rosselli, uno de los mayores expertos que tenemos sobre el tema de la pandemia en Colombia. Quienes creemos en la utopía, pensamos que definitivamente otro mundo era posible y que íbamos a aprender de todo este sistema de explotación que tenemos en el mundo y que íbamos a lograr aprender de todo lo que nos dejó de lecciones la pandemia, cómo nos desnudó todas las vulnerabilidades que tenemos desde la democracia, pasando por el tema económico y el tema social. Entonces, esa sería mi primera pregunta, comentario, y es si es posible otro mundo cuando ya nos damos cuenta de que estamos entrando en la etapa final, esperamos, del COVID y ya la pospandemia. Y la segunda pregunta sería esta, doctor Robledo, usted es una persona muy seria, muy estructurada y por eso genera tanto respeto en quienes lo escuchamos. Se está volviendo a presentar en la región una ola de populismo autoritario, sin entrar a ponerle apellidos de derecha o de izquierda o de centro, porque el populismo es uno solo, como los derechos humanos son uno solos y la democracia es una sola, el populismo es uno solo, no importa el tinte político, perdón, el color político que se le ponga. Ese fenómeno del populismo y la deriva autoritaria se suele acrecentar con situaciones de crisis como las que nos deja la pandemia, es decir, es caldo de cultivo para que algunos líderes o caudillos pesquen en él. ¿Cómo poder lograr que en Colombia, en esta excelente propuesta de centro que ustedes están adelantando dentro de la coalición de la esperanza, se pueda generar esos antídotos contra el peligro del populismo y el populismo autoritario? Muchísimas gracias, doctor Ricaurte Lozada, y al doctor Robledo por su excelente exposición. Muchas gracias, doctor. ¿Hay alguna otra exposición breve o pregunta de los participantes? ¿Alguien más desea intervenir? A ver, si no hay más, yo tendría varias preguntas. Doctor Robledo, una de ellas, se está generando en distintos sectores de opinión
el hecho de que Petro no tendría contendor. A mí me parece que esa visión, esas afirmaciones son absolutamente erráticas. ¿Por qué lo son? Petro tiene ya menos del 20%. Una de las varias encuestas que han salido le dan con el 11%. Para no ir a extenderme, eso implica que el 81% no está con Petro y que el Centro Democrático tiene una favorabilidad en las encuestas demasiado baja, está como en el 7%. Eso hace que, sumados los miembros de la coalición de la esperanza y los sectores independientes, que son muchos, que han crecido de manera bien importante, hacen que todo está por decidirse y que de pronto la coalición de la esperanza no tiene, y sobre todo usted como director de Dignidad y como el senador más importante que ha tenido este país en los últimos años, ¿eso no le parece que debe destacarse en todas y cada una de las intervenciones de ustedes y no solamente las suyas, en razón a que el grado de incultura política del pueblo colombiano es grande y se está tejiendo esa maraña y se está diciendo incluso que Petro ya se liberó del bajonazo que le proporcionaron los paros y de sus actuaciones frente a ellos? ¿No le parece que en el campo político está faltando un tanto más esa vehemencia de todos los miembros de la coalición de la esperanza a la cual usted pertenece? Nombre bien puesto, porque justamente lo que necesita este país es buscar huir a los extremos y buscar una gran convergencia. Allí no le parece que hay mucho por hacer. Y de nuevo, si hay algún otro participante, doctor Jorge Ramírez, que quiera intervenir antes de que lo haga el doctor Robledo nuevamente. Dejemos, yo creo que las preguntas, Ricaurte, han sido tan importantes, yo creería que dejemos que responda esta y seguramente vendrá otra tanda de preguntas con otros temas. Gracias. Muy bien. Entonces, doctor Jorge Enrique, de nuevo tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias, doctor Ricaurte. Voy a hacer los comentarios en el orden en que se presentaron. Excúseme un momento, doctor Robledo. ¿No sería posible aumentarle un poquito el volumen a su aparato? ¿El volumen? Bueno, sí, señor, aquí lo voy a aumentar. ¿Ahí está mejor? Sí, señor. Bueno, entonces, en relación con la primera pregunta, ¿no?, que hizo el doctor Ricaurte, de algún tipo de proyecto como pues en mi gobierno socialista, de colectivización o algún tipo de cosas, no, ni pensar, cero en eso, cero en eso porque, primero porque no es necesario. O sea, el problema del país es el del subdesarrollo de su economía de mercado. Si nosotros desarrollamos la economía de mercado, tenemos un espacio inmenso para cosas progresivas, empleo, desarrollo, etcétera, etcétera. Inclusive en el caso de los campesinos, que pueden ser los que están más necesitados de algún tipo de respaldo del Estado, de acceso a la tierra, habría que pensar allí en políticas de tierras dentro de la Constitución y la ley, dentro de la Constitución y la ley. Todo lo que estamos planteando es dentro de la Constitución y la ley. Y habría que pensar en algunas medidas, digamos, de tierras, pero en propiedad privada y en propiedad individual, ¿sí?
porque es lo que, esto es un tema complejo y largo de desarrollar, pero de otra manera no es posible que esos campesinos prosperen, pues con el respaldo del Estado y la ayuda del Estado, etcétera, pero dentro de la iniciativa privada, y podrá haber cooperativas y cosas de ese corte, pero nada que apunte a colectivizar, además por otra razón, porque eso mandaría un mensaje políticamente muy difícil de defender y de sustentar, que nos metería en la pelea a los perros y los gatos. Parte del lío que tiene de la controversia política en Colombia es que la han llenado de irracionalidad. Entonces, si en estas cosas no se es supremamente cuidadoso, no se une al país. No se une al país de ninguna manera. Entonces yo enfatizo, esta propuesta es en el seno de la economía de mercado, con un Estado que actúa, pero no con propuestas digamos, que se puedan interpretar de una manera que sería perfectamente indeseable. Yo les doy esta idea también. Ustedes no encuentran una sola apreciación mía de carácter chavista o madurista. No la encuentro. Nosotros siempre fuimos muy... Yo les digo con franqueza, o sea, bueno, digo una primera cosa, yo no creo en cambios producto de un golpe militar, eso no me cabe en la cabeza. Cambiar el mundo es una cosa muy difícil, que exige una serie de conocimientos y de claridades que no se consiguen en los cuarteles. Yo en eso francamente les digo que no creo. Y cuando vi a Chávez, esto no es porque lo induzca la pregunta, yo estoy aquí ampliando lo que quiero decir, ¿cierto? Cuando lo vi diciendo expropies, de unir a un país y aparecen ese tipo de formas. Pero repito, el punto central de la respuesta es que es innecesario, no se necesita para avanzar, no se necesita ese tipo de política. El solo hecho de darle empleo a los pobres de Colombia ya es muy, muy positivo, ¿sí? Es más, vengo diciendo una cosa que se puede mostrar matemáticamente. Yo defiendo la economía campesina, me la he pasado la vida defendiéndola, y la indígena, porque ahí hay un potencial inmenso para desarrollar. O sea, yo en el caso agrario he planteado un modelo agrario de tipo dual, he dicho. De un lado, campesinos e indígenas respaldados y protegidos por el Estado, y del otro lado, empresas con empresarios, con obreros agrícolas con derechos y también protegidos y respaldados por el Estado. E inclusive he llegado a este nivel de detalle en mis análisis. Si uno compara las condiciones de vida de un obrero agrícola con, digamos, del mundo moderno, o sea, que tenga salario mínimo y tenga prestaciones sociales, seguramente ese obrero agrícola está bastante mejor que casi todos los campesinos pequeños colombianos. O sea, esto hay que moverlo con mucha cabeza fría. O sea, ¿qué es lo que es mejor en economía? Y hay que ser muy cuidadosos que ninguna propuesta política o mejor, que ninguna propuesta se pueda interpretar de una manera tramposa en política para enturbiar el debate y engañar a la gente, porque ese es un lío muy complicado que tenemos. O sea, el debate se nos ha ido llenando de mala fe, lamentablemente, y eso es parte de la pelea de perros y gatos. Entonces, en eso yo pienso que tenemos que ser extremadamente cuidadosos o no unimos al país. Porque es que hay que unir al país. Si no unimos al país, no es posible salir adelante. Sería una primera cosa. El segundo tema tiene que ver con las enseñanzas de la pandemia. Cuando empezó la pandemia, yo recuerdo que Gustavo Petro en alguna entrevista dijo que este era el fin del neoliberalismo, que el neoliberalismo había muerto. En unos artículos que yo escribo para La Patria desde hace mucho rato, me senté y redacté uno diciendo que yo creía que eso era paja. Que la pandemia podía nosotros los demócratas llegar a la conclusión, ¿sí?, de que el neoliberalismo, la globalización neoliberal era un desastre, pero que de ahí no se podía concluir que estaba muerto. Y entonces yo decía en el artículo, porque esto fue como en abril, ya habían pasado un poco de semanas y ya se sabía lo que venía. Yo dije, es que yo no he visto ninguna propuesta de los grandes poderes globales ni nacionales planteando cambiar nada. O sea, estos van a ver la crisis, es como otro mecanismo para seguir haciendo lo mismo que venían haciendo. Eso alcanzó a estar escrito. Es que el día en que yo entregaba a la imprenta ese artículo,
el senador Petro anunció su cáncer. Entonces yo dije, no, pero yo cómo me voy a poner a pelear con alguien que le acaban de encontrar un cáncer. Entonces cambié el artículo, le quité ese párrafo, ¿cierto? Pero después lo escribí con, bueno, lo dije, pero ya sin mencionarlo a él, ahí está escrito. No, yo creo que hay una cosa que es evidente. Los grandes poderes globales no están usando la pandemia para reconocer que el mundo necesita cambios, sino para ellos seguir insistiendo en que, bueno, otro papayazo, como se dice, es cierto. O sea, vamos a seguir haciendo lo mismo y vamos a sacarle a esto todo el jugo que haya que sacarle. Y eso yo creo que es objetivo. Lo que han hecho con los medicamentos es una cosa realmente repugnante. No le cabe otra palabra. Pero bueno, siendo eso así, tampoco creo que se pueda concluir que es que entonces otro mundo no es posible. Lo que pasa es que sí va a ser más difícil lograrlo. El ideal sería que los grandes poderes globales dijeran, bueno, listo. No, los grandes poderes globales van a seguir en lo de ellos. ¿Qué es lo de ellos? Que es que el mundo de ellos sí se desarrolla, pero se desarrolla a costillas nuestras. O sea, nosotros somos como el limón para exprimir. Pero bueno, esa es la lucha global que también habrá que dar. Y habrá que seguirla dando, y nosotros aquí y ellos allá. Esos pueblos también están sufriendo cada vez más. O sea, cada vez les cuesta más trabajo. A mí no me sorprendería que vinieran crisis mayores. Entonces tenemos que seguir luchando para alcanzar las transformaciones democráticas que Colombia y el mundo necesitan. Cuando uno mira con paciencia, digamos, la evolución de la humanidad, pues si uno se parara en la historia, en cualquier momento de la historia, en el esclavismo o en el feudalismo, y mirar hacia adelante y hasta atrás, podría pensar que ese modo era eterno, ¿no? El primer esclavismo duró 4000 años. Pues no el que se dio después del descubrimiento de América. Pero si uno hubiera nacido en el año 2000 de ese esclavismo y miraba para atrás, van 2000 años y mira para adelante y faltan otros 2000, pensaría que eso es eterno, ¿cierto? Pero no, yo creo que el cambio es una ley, la ley suprema de la naturaleza, incluida la sociedad, es el cambio. Sí, y yo soy un convencido de que eso es posible, y lo que nos toca es dar la lucha. Así hay que darla con toda la sabiduría, con toda la inteligencia, sin extremismos, sin infantilismos de izquierda. En parte en América Latina no hemos logrado cambios más importantes porque los infantilismos de izquierda han sido demasiados. Demasiados los infantilismos de izquierda. Empezando por no reconocer, y este fue uno de los debates que estuvimos en los años 70, de pronto los más veteranos aquí se acuerden, si lo que había que hacer en 1960 era estatizar o no la economía. Algunos dijimos que no había que estatizarla, porque no había cómo unir al país. Bueno, en la otra discusión había a tiros pues en 24 horas, y algunos dijeron que sí, otros dijeron que no, y miren el lío que nos armaron los que dijeron que sí. Entonces nos toca mantener la paciencia e ir construyendo proyectos políticos acertados en sus concepciones teóricas y en sus prácticas para poder ganarnos al país, porque no se puede cambiar a ningún país si las mayorías de ese país no lo quieren cambiar. Y eso no se hace a los gritos ni a las patadas, sino que se hace construyendo organización. Entonces, es verdad que duele, pero es cierto y era de esperarse que los grandes poderes están aprovechando la pandemia es para seguir actuando contra el verdadero progreso de la humanidad. Es lamentable tenerlo que reconocer, pero es así. Ahora, lo que pasa es que la conclusión que hay que sacar es que entonces hay que seguir luchando. O sea, aquí los Carrasquillas y compañía no han hecho ni el menor gesto de querer cambiar absolutamente nada. Absolutamente nada. Y esa es la lucha en la que estamos en este momento. El otro tema es el tema de Petro, ¿no? Yo creo que es clarísimo que eso está inflado. Y está inflado con propósitos del lado de él, pues obvio, porque es presentarse como ganador, y del lado de una parte grande de sus contradictores, porque es la manera de repetir la experiencia del 2018. Eso está clarísimo. Sí, es facilísimo de visualizar, ¿no? O sea, es notorio que aquí hay una publicidad que quiere volver a ganar como ganó Duque con el cuento del espantapájaros de Petro o cualquier otro espantapájaro que se invente. Que es con la teoría de que nosotros somos muy malos, pero otros son peores. El cinismo, pues, hecho persona, ¿sí? Entonces, ahí hay un truco. Y, pues, los amigos de Petro, pues, también les interesa meternos el cuento de que ya ganaron y hablan de que van a elegir 20 senadores y 30 y un poco de cosas que no resisten análisis.
Ahora, ¿cuál es la realidad matemática de este asunto? La realidad matemática de este asunto es este. Hay que distinguir en los análisis la segunda vuelta de la primera vuelta o no se entiende nada y eso lo revuelven las encuestas de mala manera. Hay que poner los ojos sobre la primera vuelta. ¿Qué es lo que dice la aritmética de la primera vuelta? Que Petro ganó con el 25% de los votos. Y que la coalición Colombia, donde estábamos con Sergio Fajardo y los Verdes, perdimos por el 1.3% de los votos, por 260.000 votos. O sea que en este momento afirmar que Petro ya ganó la primera vuelta, pues ganó, digo, el pase a la segunda, ¿sí? Pues esa aritmética no permite afirmarlo. Y cuando uno mira que no está en el 25% en las encuestas, sino en el 20, o en el 19, o en el 18, o en el 17, pues con mayor razón hay que poner en duda de que ya pasó a la segunda vuelta. Puede que sí, pero puede que no. Esa es la lucha en la que estamos. A nosotros todas las cosas nos dicen que nosotros, con la coalición de la esperanza, le podemos ganar a Petro en la primera vuelta. No le ganamos con Fajardo hace 4 años porque cometimos errores garrafales. Por ejemplo, no haber hecho consulta. Ese fue un error infantil. Pero bueno, esa es la vida. Los errores se cometen. Pero este año no lo vamos a cometer. Esta vez no lo vamos a cometer. Entonces, Petro sí puede pasar a la segunda vuelta. Yo dudo mucho que si pasa a la segunda vuelta gane. Yo creo que vuelve y pierde. Porque las resistencias que genera son demasiado grandes. Porque la verdad es que, pues, o sea, genera una desconfianza inmensa y no es un capricho que la genere, es que dice muchas cosas. Por ejemplo, esa controversia que yo tengo con él en torno al calentamiento global. ¿Cómo puede querer alguien ser presidente de Colombia si dice que en su gobierno va a prohibir la exportación de petróleo? Sí, que porque el calentamiento global, eso es un absurdo total. Es siendo cierto el calentamiento global y siendo cierto que hay que atenderlo, pero la solución no es destruir la economía. Que es muy malo que dependamos tanto del petróleo. Yo estoy de acuerdo que no debería ser así. Eso es parte del feudocapitalismo que tenemos. Pero uno no puede destruir lo que tiene si primero no ha construido otras cosas. O sea, lo más difícil en la vida no es decir a dónde quiero ir, sino cómo ir. Cómo es la transición. Y en los países serios se habla de transición energética como una cosa que es una transición de mediano y de largo plazo. Nadie en el mundo está proponiendo hacer esa transición en un gobierno. Eso es una chifladura. Sí. Y sin embargo lo está proponiendo. Entonces yo sí creo que le podemos ganar. Ese es el propósito nuestro. Que le podemos ganar en la elección de mayo para que sea uno de nosotros de la coalición el que pase a la segunda vuelta. Esa es, digamos, la estrategia. ¿Sí? Y cada vez estoy más convencido que es posible que lo logremos. No es fácil, por supuesto que no, pero de eso se trata. Muy bien. El organizador de este foro, Jorge Ramírez, pide la palabra. Tiene la palabra, mi querido Jorge. Gracias, Ricaurte, y nuevamente felicitar al doctor Robledo por esta excelente y sencilla explicación que nos da sobre sus propuestas de cómo salir de estas crisis. Yo tengo 2 preguntas con 2 temas. El primero, comparto perfectamente su visión de que, y fue el primer punto que él expresó, de para poder salir de la crisis hay que crear empresas, no acabarlas como otros candidatos populistas lo hacen. Y pone un ejemplo claritico y entendible. 12 millones de desempleados, creando 250.000 empresas con 50 funcionarios en cada una, matemáticamente da ese número. Y lo comparto. Para eso creo que hay que fortalecer mucho, para mí, un ministerio nuevo, que es el de Ciencia, Tecnología e Innovación, porque para crear empresas, pues hay que entrar en el tema de la innovación y a todos nuestros estudiantes, tanto del colegio como de universidad, insistir mucho en esto, en salir de lo que hay y ver qué se puede crear. Pero ahí hay un tema muy importante, doctor Robledo, que es el tema de los impuestos.
quienes hemos estado en creación y de empresas, sabemos que hay muy poco estímulo y por el contrario, cada vez los impuestos son muy altos y si sumamos todos, los nacionales, los regionales, los distritales, nosotros terminamos pagando más del 60% de impuestos, más que en un país desarrollado donde se ve la inversión que pueden estar por el orden en Estados Unidos, en Europa, del 50%. Entonces, el primer punto es ese, ¿cómo hacer para que haya un estímulo, para que se puedan generar microempresas y el que hace esa inversión vea en el buen sentido, sin explotar a nadie ni al empleado, pero que eso es rentable. Y segundo, ver cómo, si nosotros nos comparamos con España, que tiene 2 millones de habitantes menos, si no estoy equivocado, el número de personas que en España en este momento presentan declaración de renta, es decir, pagan impuestos directamente, es casi 5 veces más que en Colombia. Pues sí, eso viene en parte porque los ingresos son más altos, pero yo creo que nosotros tenemos que generar, y ahí quiero oírle su posición, de cómo tener una base más amplia de aportantes para que con eso no solamente se le cargue toda la parte impositiva de impuestos a los microempresarios. Y la segunda pregunta o comentario viene relacionado al tema a lo cual yo me dedico desde hace 50 años, que es al sector salud. Yo llevo todo ese tiempo ejerciendo como médico, pero al mismo tiempo como empresario o emprendimiento. Y hago parte y soy de la junta directiva, y lo digo con orgullo, soy el presidente de la junta directiva de la EPS Sanitas, para mí considerada una de las 3 más importantes en Colombia por el número de usuarios y por la calidad del servicio que prestamos. Y también lo puedo decir porque conozco muy bien el ámbito latinoamericano en salud, porque he sido presidente de la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia, de Columna y de otras. Entonces conozco porque he estado en todos los países, no solamente en congresos médicos, sino conociendo el sistema de salud. Y yo puedo decir con orgullo que el sistema colombiano está dentro de los mejores de América Latina. Lo que pasa es que cada caso que por alguna razón no sale bien, pues el daño que hace la prensa hablada y escrita es muy grande promocionando, pero todo lo bueno que se hace en el sistema nuestro de salud, pues a veces pasa desapercibido. Mi pregunta es, en su visión, si llegara a ser presidente, ¿qué piensa de nuestro sistema de salud y qué reformas haría para mejorarlo? Que es muy interesante oírle eso. Muchas gracias y espero las respuestas. Muy bien. Doctor Ramírez. Antes de que intervenga finalmente nuestro invitado, está pidiendo la palabra el doctor Hernando Rueda, pero yo quiero registrar con mucha satisfacción la presencia en este foro de personas muy importantes. Permítanme y excúsenme que, por ejemplo, resalte la presencia de Antonio José Acevedo, que ha moderado este foro y que le admiro, entre otras cosas, mi querido Jorge, que Antonio José se presenta con orgullo como, fuera de ser un gran profesor, como el padre de José Manuel Acevedo, el director de RCN Televisión. De modo que nos haya dado la oportunidad, Jorge, de escucharte esta noche es muy importante, porque
admiramos de ti la seriedad, la capacidad, la consagración al servicio del país, la experiencia que no se improvisa. Dispénsenme por esas nuevas aseveraciones. Ofrezco la palabra al doctor Hernando Rueda. Muchas gracias, Ricaurte. Bueno, primero que todo agradecer a Jorge Enrique, y como decía José Luis, uno no puede estar más que de acuerdo con todo lo que una persona como usted dice, con la claridad, la tranquilidad y la precisión en que nos muestra esta problemática, que la recibimos con mucho agrado, sobre todo los que seguimos casi con una afición los debates suyos de control político, afición que solamente sentimos por el equipo de nuestras pasiones en fútbol. Pero me llamaba la atención un poco una afirmación que usted hacía en términos de una convicción que tengo, y es que no importaría quién fuera el ganador si Colombia tuviera un buen sistema de pesos y contrapesos y si los sistemas de control funcionaran adecuadamente como la Constitución los había previsto. Y usted nos decía que no hay que preocuparse porque estas complicidades que hemos visto en los últimos gobiernos entre los mecanismos de control y el Ejecutivo no se iban a presentar porque usted no tenía grandes amigotes. Pero es que los amigotes llegan con el poder, ¿sí? Y el poder va generando a veces esas desviaciones de la claridad que uno espera tener de las personas que admira, y se ven de alguna manera enfocadas, digamos, a esta decisión de tener los más cercanos con uno. ¿Cómo controlar no solamente un eventual triunfo suyo, sino de la misma coalición, que este tema fuera una transparencia total, que los electores y los ciudadanos pudiéramos tener la tranquilidad que no vamos a caer en una pérdida de estos sistemas de control, que creo que de alguna manera la elección los fulminó, ¿sí? Y todavía no nos reponemos del daño que la elección nos hizo a nuestro sistema constitucional. Esa sería como una primera pregunta. Y una segunda pregunta, para complementar algo de lo que estaba planteando Jorge, es como una preocupación que lo hemos visto, yo creo que todos los colombianos, y usted ha sido muy incisivo en esto, y es qué hacer con el sistema de pensiones a futuro, con un bajo nivel de cotizaciones como el que tenemos, y una tragedia que se ve en el largo plazo, con bajos cotizantes, un sistema que empieza cada vez a verse financieramente menos sólido, menos financiado. ¿Cómo tratar de encontrar en un país con los desequilibrios nuestros una estructura pensional de largo plazo que garantice a toda la ciudadanía por lo menos tener un sustento mínimo a futuro? Y nuevamente, pues muchísimas gracias por esta presentación. La verdad que es una delicia oírlo con esta precisión y claridad con la que nos ha hablado hoy y con la que lo oímos siempre en estos debates de control. Muchas gracias. Gracias, doctor Rueda. Voy a empezar por... Gracias, doctor. Gracias, doctor Hernando Rueda. Finalmente, entonces, ofrecemos la palabra a nuestro conferencista, fundador de Dignidad, candidato a la presidencia de la República, perteneciente a la Coalición de la Esperanza. Bueno, muchísimas gracias, doctor Ricaurte. Voy a empezar por la última pregunta, que creo que puedo comentarla con mayor brevedad, y entonces dejo la penúltima como para el final. Y desde ya me toca decirles que comento estas y me retiro porque tengo otras cosas que atender y que no puedo aplazar. Sobre la última inquietud esta, ¿no? Ese tema de las pensiones es un tema largo de tratar y todo, pero todos nos llamamos la atención sobre esto. No hay mejor sistema pensional que un buen empleo. Es que las pensiones son una creación del capitalismo, de la economía de mercado, de la industrialización de los países, del desarrollo. Entonces nosotros tenemos en Colombia ¿cómo se llama? Una contradicción bárbara entre la modernidad, digamos, de derechos, llamémosla así, ¿sí?
de la lógica del capitalismo, pero no tenemos la base material. Entonces, eso ahí hay un estrellón inmenso. Entonces, miren cómo lo quieren resolver, dando pensiones que llaman BEPS, que los resultan ser es como una especie de seguro de entierro. Sí, ese es parte del problema que tenemos. Es que quienes nos gobiernan no abordan los problemas de fondo, sino que les dan soluciones que siguen siendo dentro de la idea del feudocapitalismo, porque si a una persona ya no le dan una pensión, digamos, siquiera de un salario mínimo, sino que lo que le van a dar es un BES de, no sé, 200.000 pesos mensuales, pues eso ya no, eso es otra cosa, eso es seguirnos hundiendo en la premodernidad en la que estamos. Ese es un tema bien complejo que hay que mirar con detenimiento, pero que de entrada hay una cosa que es obvia. Todos los problemas que tenemos, incluidas las pensiones, en el mediano y en el largo plazo no pueden tener sino una solución, y es que nos salgamos del capitalismo de los $6.500. O sea, en un capitalismo de $6.000 puede terminar hundiéndose todavía más, pues lo único que va a suceder es que el país cada vez va a ser más premoderno y cada vez va a ser menor el núcleo moderno. ¿Sí? Ese es el lío que tenemos, que es un poco lo que nos viene sucediendo. Y las cosas como están, vamos, es de para atrás. O sea, mis hijos y mis nietas van a tener bastantes menos oportunidades que las que yo tuve en la vida. Bueno, porque yo además no estoy poniendo el peso de mi Senado para favorecerlas. Entonces, o sea, ellas tendrán que funcionar, pues, digamos, un poco parecido a como le toca a los colombianos, pero yo no tuve ni las super oportunidades, pero tuve oportunidades que se han ido perdiendo. El país está sufriendo un retroceso muy grave. Entonces, eso es de los temas que hay que mirar de fondo. El otro tema es el de los impuestos. Ese es otro tema largo para tratar. Es un asunto sobre el cual yo he escrito bastante, he hablado en conferencias, etc. Pero ya a estas alturas es difícil de detenerme, pero sí me voy a detener en un punto. Doctor Ramírez, yo llevo por lo menos las 3 o las 4 últimas reformas tributarias peleando para que la tasa de tributación en renta de las empresas sea progresiva. ¿Sí? O sea, que no paguen la misma tasa de renta las pequeñas y las medianas empresas que las grandes. No como una cosa, digamos, de que es que entonces vamos a contra las grandes. No, es que es una cosa, primero lo ordena la Constitución, que los impuestos deben ser progresivos, y es una manera de estimular a las pequeñas y a las medianas empresas. Así es en muchos países del mundo. Lo que pasa es que aquí no se les da la gana aplicarlo. Yo inclusive alcancé a hacer una demanda en la Corte Constitucional porque el sistema tributario colombiano en ese sentido es regresivo. Ahora, ya dicho eso, para coincidir en el tema de cómo los impuestos deben servir para promover el desarrollo, aquí tenemos una dificultad muy grande, producto precisamente de nuestro capitalismo de los $6.000. Las necesidades del Estado son inmensas y tenemos un Estado enclenque en buena medida porque tenemos una economía enclenque. Yo les dije a ustedes, el capitalismo norteamericano es de $65.000, el de nosotros es de 6.000 o 6.500. Y el gasto por habitante norteamericano es 10 veces el nuestro, obvio. En algún artículo yo dije que la mejor reforma tributaria sería aumentar la producción nacional. Porque al final la tasa no puede gravar más que la cantidad de riqueza que se cree. O nosotros resolvemos este problema de generar más riqueza, o aquí no va a haber ningún Estado capaz de atender las cosas que hay que atender porque los recursos resultan ser muy escasos. Ahora, en general sobre tributos estoy en esto. Estamos muy dedicados a estudiar esto. Con empresarios nos estamos reuniendo a hablar de este tema. Porque es un tema muy, muy complejo y es muy sensible, ¿cierto? O sea, porque lo cierto es que sin Estado no hay nada, ¿sí? Y si el Estado no lo se financia con impuestos, ¿cómo se financia? Pues en una economía de mercado. En China probablemente no necesitan impuestos, pero en una economía de mercado se necesitan impuestos. Entonces aparece la discusión, ¿quién los paga? ¿Sí? Entonces, digamos, en lo que tiene que ver con gravar a los sectores populares y a las clases medias, estamos muy alto, mucho más de la mitad del recaudo en Colombia lo aportan los consumidores, digamos. ¿Sí? IVA y impuestos a la gasolina y aranceles y todo, o sea, impuestos indirectos que son muy regresivos y que golpean la capacidad de compra. Yo enfatizo esto, capitalismo sin alta capacidad de compra o mejor capacidad de compra no es posible.
Entonces aparece la discusión, bueno, entonces lo pagan las empresas, pero bueno, ¿cuáles empresas, cómo los pagan? Y tenemos una cosa que hace más difícil el debate tributario. Es que cada uno carga en Colombia en el debate tributario una tasa entre el bolsillo. O sea, si yo le pregunto a cada uno de ustedes cuánto es la tasa de tributación en Colombia, seguramente cada uno de ustedes me da una cifra. Y si nos salimos de esta reunión a otra, cada uno carga una tasa en el bolsillo. Entonces, una de las cosas que yo estoy planteando es que aquí necesitamos algún tipo de acuerdo nacional que nos dé a todos la misma tabla de tributación para que podamos discutir a quién se le sube y a quién se le baja. Lo voy a ilustrar de esta manera. ¿Cuál es el lío que tenemos? El lío que tenemos es como que no tuviéramos un termómetro que dijera la temperatura de la habitación en la que estamos, sino que cada uno tuviera su termómetro. Entonces, un termómetro marcaba 20 grados, el otro 30 grados, el otro 50, el otro 5 grados. Entonces se volvía imposible la discusión de si poner calefacción o aire acondicionado, porque si todo el mundo tiene una temperatura distinta en su termómetro. Entonces, lo primero que hay que hacer en Colombia es hacer un tipo de acuerdo que yo sé que es impopular, pero hay que hacerlo, en que el Ministerio de Hacienda, con el respaldo de la mejor academia y con el respaldo de todas las agremiaciones, nos entregue a los colombianos una tabla y nos diga en términos reales, no nominales, reales, cuánto paga cada sector de la economía. Y que a partir de eso aclaremos también cuánta Estado necesita esta economía para funcionar, para que nos empiece a iluminar cuánto debe ser el recaudo. Y a partir de eso, cómo se distribuye el recaudo. Esto suena muy teórico, pero no hay otra posibilidad, porque se trata de hacer un acuerdo nacional. Entonces, yo oigo a personas que dicen, no, es que yo pago el 70% de impuestos. Y otros en las mismas condiciones dicen, no, yo pago el 3%, sino el 5%. Entonces, al fin, ¿qué? Pero bueno, esta es una parte bien compleja de este asunto. Voy a referirme, doctor Ramírez, al tema de la salud. Ese es un tema que yo he trabajado mucho. Probablemente yo soy el senador que más debates de control político ha hecho al sistema de salud en Colombia. Ustedes se deben acordar. Y he tenido no pocos pleitos, durísimos. El tiempo no me da para detallar esto, pero sí les digo esto. Hace unas semanas hubo la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas citó a los candidatos a hablar y nos dieron como 10 o 15 minutos para hablar. Yo ahí hice una exposición de 15 minutos, más o menos elaborada, y está en las redes y está transcrita. Yo se las puedo mandar a través de Ricardo. ¿Qué es lo que dice en el fondo la exposición? Volvemos a lo mismo, el atraso nacional. Entonces, Colombia es un país que tiene como gasto público en salud unos $350 por habitante. Los gringos tienen más o menos 22 veces eso. Y los europeos están por encima de $10.000. Los gringos están como en $20.000, $27.000, ya no me acuerdo bien. Eso es una realidad, o sea, que es una realidad complicadísima, porque la salud vale. Es más, eso también está claro, la salud es un bien de costos crecientes. Esto es gravísimo en economía. Porque en economía los costos suelen ser decrecientes por el desarrollo científico y tecnológico. En salud no. En salud los desarrollos científicos y tecnológicos hacen que, o sea, la clínica de Manizales en 1922 era un sitio donde llevaban a los pobres a que se murieran y a nadie intentaban salvarle la vida ni nada. O sea, el gasto en salud era prácticamente cero, unas sábanas. Y alcanzaba, porque pues no se trataba de curar a nadie, sino de que se muriera porque era tan pobre que en su casa no tenían ni cómo cambiarle las sábanas. Hoy morirse se volvió una hazaña por los desarrollos científicos y tecnológicos. Pero esos son unos costos enormes. Entonces, cuando uno tiene $350 por habitante, empieza uno a decir, aquí tenemos un lío del amador. Entonces, a mi juicio, ¿cuál es el problema central de la salud en Colombia? Cómo disminuir los costos del sistema. Y cómo transferir todo lo que podamos disminuir en costos, transferirlo a la calidad del servicio, que es finalmente lo que tiene que ser el interés supremo de cualquier sistema de salud. Martin Luther King insistía en una cosa que es de mucho fondo, es que la desigualdad en salud es con muertos. Sí, o sea, la desigualdad en alimentación es que el uno se come un plato de $100 y el otro uno de 50 centavos de dólar, pero bueno, ahí están vivos los dos.
¿sí? Pero en salud la desigualdad es con muertos. Entonces aquí hay que hacer un esfuerzo muy grande para, en una economía de mercado, sin estatizar el sistema, sin quitarle nada a nadie, cómo reducimos los costos de operación del sistema cuando hay unos costos que son crecientes con independencia de nuestra voluntad. Ese es el rompecabezas que tenemos. Entonces, ¿yo qué he señalado en este sentido? Bueno, y para poder dar buena calidad de salud, el eje de la buena calidad se tiene que originar en el servicio que prestan clínicas y hospitales. Y no voy a estatizar ninguna clínica ni ningún hospital, pero habrá un sector público, un sector privado, porque la experiencia de todos estos años dice digamos que hay una serie de servicios que la empresa privada no puede prestar, porque no es rentable, entonces no se puede. Entonces, habrá que mantener un sector privado de clínicas y un sector público de hospitales lo mejor financiado y lo mejor pagado que podamos para que pueda ofrecer la mejor calidad. Porque al final todo el tiempo tiene que estar enfocado en la calidad de la salud que le demos a los pacientes. Y el otro sector que hay que superatender muy bien, porque también se vincula con la calidad, es a los trabajadores de la salud. Uno no puede tener una buena salud si no tiene trabajadores de la salud en condiciones laborales dignas y sin sobrecarga de trabajo, etcétera, que les permitan trabajar de la mejor manera, ¿cierto? Bueno, entonces aparece una discusión. ¿Dónde recortamos costos para poder transferirle mayores costos, pues, o mayores gastos a la salud de los pacientes vía clínicas y hospitales y vía trabajadores de la salud? Sí, bueno, y vía medicamentos y vía todo lo que se necesita ahí, ¿cierto? Y procedimientos quirúrgicos y hospitalarios. Entonces, ¿cuál es mi planteamiento? Hay una cosa que hay que trabajar, es cómo, sobre esto ya hay teorías, yo no voy a entrar en detalle, pero yo sé que hay teorías, ¿no? Que apuntan a que lo que se premie en el funcionamiento de clínicas y hospitales y de la medicina que se brinde, lo que se premie sea la calidad, pero a menores costos. O sea, no permitir que se gane más por el mayor costo automáticamente, que es lo que puede estar sucediendo en muchos sectores. Sobre esto hay todo un debate, pero ahí hay que trabajar. O sea, cómo mejoramos la calidad sin aumentar los costos más allá de lo que sea razonable, porque hay cosas que tienen que... Entonces, ahí hay un tema de disminución de costos que se puede trabajar. Estamos convencidos también, yo en esto me han venido asesorando mucha gente de la salud, yo tengo muchas relaciones ahí, ¿cierto? Sí. Hay que ver cómo se establece un sistema de compras únicas, como por ejemplo como el que funciona en Inglaterra, para reducir los medicamentos y en todo tipo de instrumentos y de aparatos en salud. O sea, ahí hay que hacer un esfuerzo grande para disminuir esos costos. O sea, el problema es cómo de esos $350 que tenemos, cómo desarrollamos el país para que se mejoren, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, cómo hacemos la cosa lo más sensato que podamos hacer. Lo otro que hay que hacer un trabajo muy fuerte es en una lucha anticorrupción. Los niveles de corrupción de este sistema son pasmosos. Entre otras cosas porque la ley 100 tiene cosas que hay que defenderle, sin duda. Yo he sido muy crítico de esa ley, pero tiene cosas que defenderle, como por ejemplo la masa de recursos. Nunca había habido tanta plata en el sistema de salud como lo que hay después de la ley 100. Hay un salto inmenso en las transferencias de la nación al sistema de salud, y eso hay que defenderlo, ¿sí? Pero al mismo tiempo hay que ver cómo hacemos más eficiente el gasto. Y hay un problema de corrupción gravísimo, entre otras cosas, porque la ley 100, esto yo lo he estudiado con detenimiento, la ley 100 es una ley para ángeles, y el país está lleno de diablos, ¿cierto? Un día en un debate al ministro de Salud, a Santa María, yo le dije, oígame, ¿por qué la auditoría, el control del gasto y esto es tan malo en este sistema? Esto es horrible. O sea, robar aquí es una ganga, ministro. ¿Y eso por qué es así? ¿Por qué no hay una auditoría robusta? ¿Por qué es tan débil la Superintendencia de Salud? ¿Saben qué me dijo? Yo no, senador, es que esto aquí es con la libre competencia. Acuérdense que estábamos en esos días en la borrachera neoliberal. ¿Sí se acuerdan que eso era, mejor dicho, el milagro del bienvenidos al futuro? Entonces me dijo, en la libre competencia, ¿qué es lo que pasa, doctor? Que usted escoge en qué hospital o clínica está y con qué PS está y todo, ¿cierto?
Y entonces todos los que trabajan en el sistema de salud lo quieren hacer bien, porque el que no lo haga bien, la gente se va para otro servicio. Y entonces la libre competencia nos asegura que aquí todo es perfecto, porque nadie quiere hacer cosas imperfectas, porque su propio interés personal se le da. Cosa que por supuesto es un absurdo. ¿Sí? Entonces ese es un tema que habrá que atacar con todo rigor y seriedad. ¿Cómo vamos a hacer para reducir al mínimo la corrupción que hay de todo tipo en el sistema? Porque ahí hay corrupción de todos los tipos. Yo solo he estudiado con mucho detenimiento, pero con mucho, mucho. Entonces eso hay que atacarlo con toda seriedad. Ese tema. Ya decía que hay que bajar los costos de adquisición de todos los tipos de bienes que se necesiten. Bueno, prevención durísimo. Prevención, prevención, prevención y prevención, porque es mejor negocio para la sociedad y para la gente prevenir la enfermedad que curarla. Siempre habrá que curarla porque algún día se nos acaba la cuerda y habrá que curarla. Pero hay que hacer todo lo posible porque ese momento llegue lo más tarde posible en la vida de la gente. Bueno, y hay una discusión, doctor Ramírez, que es una discusión que es muy de fondo, que es cómo reducimos los costos de la administración del sistema de salud. Cómo reducimos los costos de la administración del sistema de salud. Dicho de otra manera, cómo reducimos los costos de las EPS, viéndolas como un costo. ¿Sí? Porque eso nos está valiendo un montón de plata también. Yo en esto soy completamente franco y yo estoy haciendo, he planteado en ese documento, yo no sé si usted lo conoce, doctor Ramírez, probable que sí, cierto, pero se lo hago ya. Entonces yo estoy diciendo que hay que ver cómo se bajan los costos y hay que hacer un acuerdo, también estoy diciendo. ¿Sí? O sea, ganemos en eficiencia y ganemos en costos y busquemos cómo bajar los costos de la administración. Porque todo sistema de salud tiene que tener una administración y eso tiene unos costos. Pero ¿cómo hacemos para que esos costos no sean tan altos que se vayan contra el funcionamiento del sistema? Ese es, digamos, de manera muy sucinta lo que estoy planteando. Ahora, insisto en decir una cosa, que lo dije ese día. Esto es como un borrador para que hagamos un acuerdo. Sentémonos entre todos a ver cómo hacemos. Hagamos un acuerdo nacional, ojalá el más amplio o por lo menos parcial. O sea, esas son cosas que hay que trabajar a ver cómo le transferimos al paciente la mayor cantidad posible de recursos por la vía de la mejor salud, los mejores medicamentos, los mejores procedimientos, los mejores médicos y especialistas, las mejores clínicas y hospitales. Esa dentro de la economía de mercado. Y los cambios que se hagan tendrán que ser ajustados a la Constitución y la ley. Aquí no se trata pues de violarle sus derechos a nadie, pero sí hay que ver qué se puede hacer en este sentido. Yo entiendo la complejidad de todo esto, pero si no trabajamos en este sentido, es más, yo tengo un temor muy grande, doctores, yo no sé ustedes cómo la ven, y es que este sistema se termine colapsando. Cosas como lo de Medimás no pueden volver a suceder, eso es el colmo de los colmos. Yo eso lo estudié con mucho detenimiento. Tal vez uno de los esfuerzos más grandes de mi vida fue el que hice bregando a que ese negocio no se concretara. Eso fue una desvergüenza. Ese fue un error absolutamente escandaloso, de grave, de Alejandro Gaviria, hay que decirlo con toda claridad. Y ahí están los resultados. Eso está colapsada, ese país. Colapsada. Y con una cantidad de secuelas de todos los tipos. Yo estoy muy preocupado hasta dónde va a aguantar ese sistema así. Y más porque la crisis económica pues termina afectando los recaudos por la vía del desempleo y de todas las cosas. O sea, cada vez estamos en peores líos. Entonces, yo insisto mucho, doctor Ramírez, aquí necesitamos un acuerdo. Por ejemplo, hay que bajar los costos de los medicamentos. Algo hizo Alejandro Gaviria, pero eso es el nada por ciento. Eso fue más demagogia que otra cosa. Pero ahí hay un esfuerzo grande por hacer. O sea, hay mucha cosa que se puede hacer poniéndonos de acuerdo en cómo hacerlo. Esa sería como la idea. Me alargué un poco, pero bueno, ahora sí me despido porque si no me van a echar del otro sitio donde tengo que estar ya en este momento. Y les quiero agradecer nuevamente pues la compañía y la invitación. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Robledo. Muy productiva, excelentes las respuestas. Vamos a tener oportunidad de hablar mucho del tema de salud. Quiero, por intermedio de Ricaurte, poder tener toda esa información que me comentó. Un día nos sentamos. Si usted quiere, un día nos sentamos una tarde entera, echamos carreta y hablamos de ese. No, seguro que sí. Hablo con mucho gusto y me interesa oírlo, que usted me dé su punto de vista y todo, por supuesto. Sí. No, y usted hace un planteamiento muy claro. Mire,
España, Brasil, México, otros países donde el costo de vida es más caro que Colombia. Yo he tenido que, estando allá, comprar medicamentos, valen 3 veces menos que lo que vale en Colombia un medicamento, teniendo un costo de vida allá muy por encima de nosotros. Entonces eso demuestra el atraco que estamos teniendo los colombianos con las multinacionales farmacéuticas, porque no cabe otra palabra. Así es. Ese solo acuerdo ya sería valiosísimo. Si solo nos pusiéramos de acuerdo todos en eso, en bajar los costos, eso solo ya sería una ganancia inmensa para España. Pero muchísimos millones de dólares, sí señor. Nuevamente no le quito más tiempo, pues, le agradezco. ¿Qué quieres decir, Ricaurte? No, simplemente felicitarte a ti por la invitación y a todos los participantes que le han hecho a Jorge Enrique extraordinaria conferencia y extraordinarios aportes. Felicitaciones a todos y que el debate continúe, porque lo que ustedes hacen, mi querido Jorge, es muy productivo para el país, y porque una experiencia, una trayectoria y una capacidad como la de Jorge Robledo debe ser aprovechada. Antes de cerrar la reunión, pues quiero comentarles nuestra próxima reunión, que es para el día martes 2 de noviembre, que es un tema médico, y coincidió con algo en lo cual yo estoy involucrado. Por eso, a las 6 de la tarde, los invito a escuchar la presentación del libro Columna Vertebral, Cirugía Endoscópica Contemporánea de la Columna. Son 3 tomos, uno de cervical, otro de lumbar y otro de nuevas tecnologías. En esto tenemos 3 conferencistas, que son el doctor Kai-Uwe Lewandowski, que es un alemán americano, el doctor Anthony Jung, que es chino-americano, y el colombianito nacido en Barichara, Jorge Felipe Ramírez León, que estaremos hablando sobre este libro, que hoy en día, lo puedo decir con modestia y humildad, vamos a presentar el libro más actualizado y completo sobre la cirugía endoscópica en columna. Y el comentarista va a ser el doctor Werner Sieber, que nos acompaña desde Kassel, Alemania, un experto en estos temas. Todo dirigido, apoyado, auspiciado por la Academia Nacional de Medicina, en cabeza de su presidente, el doctor Germán Gamarra, y va a ser la coordinación el secretario de la Academia, el doctor Gustavo Landazábal. Entonces, pues los invito a todos a esta próxima reunión, y nuevamente, doctor Robledo, muchas gracias. Nos quedaron temas muy claros, y créame lo que vamos a buscar el espacio para tomarnos el café y hablar sobre la salud en Colombia. Muchas gracias a todos los participantes, y bueno, nos vemos en 8 días. A ustedes mil gracias, muchísimas gracias. Muy grato para mí haber estado con ustedes. Hasta luego. A nosotros, doctor Robledo. Gracias, Jorge, Felipe, gracias, Ricardo, gracias, Jorge Robledo. Excelente presentación. Bueno, maestro. Maravilloso. Gracias. Un abrazo enorme al arquitecto. Todos los asistentes. Aquí está el otro arquitecto, Alejandro López, hablando ahí. Mucho arquitecto hoy. Bueno, pero mire qué bien que habló el arquitecto conferencista. Eso, para que vea que se puede. Jorge, mil gracias. Buenas noches. Bueno, Muchas gracias. Gracias, Germán. Buenas noches. Muy amable. Un abrazo. Buenas noches para todos. Henry, Buenas noches. Jorge, Gracias. José Luis, Bueno, un abrazo enorme. Buenas noches a todos. Feliz noche para todos. buenas.